Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a este subprograma Consultorio Fiscal Radio. En esta ocasión, pues continuamos con la serie dedicada a la declaración anual de personas físicas. Hoy sí nos aplicamos y estamos terminando principios del mes con este tema, con esta serie dedicada a este tema. Y pues bueno, como ya es costumbre en este programa, nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, pues va a obsequiar 2 suscripciones semestrales digitales a la revista Consultorio Fiscal. Pues para ello, pues tienen que mantenerse atentos al contenido de este programa, porque en el transcurso del mismo, por ahí cuando regresamos en alguna pausa, haremos alguna pregunta y si usted nos llama y responde correctamente, pues podrá obtener una de estas 2 suscripciones digitales semestrales a la revista Consultorio Fiscal. Por ello le damos los números telefónicos del estudio para que se comunique con nosotros, no nada más para responder la pregunta y ganarse la suscripción, sino también para cualquier inquietud o cualquier comentario que tenga respecto al tema del día de hoy. Nuestros números en cabina son 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Y también tenemos un número 800 505 26 88. Repito, 800 505 26 88. Les recordamos que este programa se está realizando en vivo y a través de la frecuencia del 860 de Radio UNAM y por las plataformas FCA UNAM Oficial, Mirador Universitario de la Coordinación Universitaria de Educación a Distancia, de Educación Digital, el que acaba de cambiar de nombre esta dependencia, y pues a través de sus canales en YouTube, en la plataforma YouTube. Recuerden que si necesitan también orientación en materia contable y fiscal, nuestra facultad los puede apoyar a través del área de asesoría fiscal gratuita. Si usted necesita asistencia fiscal, asesoría fiscal, pues puede acudir a la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, en el 2º piso, y ahí podrá obtener apoyo por parte de nuestra facultad. Le damos el número telefónico de asesoría fiscal gratuita para que puedan hacer una cita. El número es 55 50 79 98. Comuníquense, hagan una cita, repito, 55 50 79 98. Pero bueno, pues antes de continuar, para entrar en tema y estar todos en contexto, pues vamos a escuchar nuestra cápsula Cuentas Claras. Después de la misma arrancamos con el tema de hoy, así es que aquí los esperamos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración anual de personas físicas. Deducciones personales, estímulos y cálculos. Las deducciones personales son los gastos que como contribuyente tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio. En el portal del SAT podemos consultar cuáles son los conceptos que como persona física se pueden deducir en la declaración anual, entre las que se mencionan: salud, honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en facturas de hospitales, análisis y estudios clínicos, primas por seguros de gastos médicos, educación, colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios, transporte escolar solo si es obligatorio. Otros, gastos funerarios, intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios, donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos, aportaciones complementarias de retiro realizadas en la subcuenta correspondiente, el pago por impuestos locales por salarios, cuya tasa no exceda del 5%. Fuente: Servicio de Administración Tributaria, SAT.
Cuentas Claras. Pues ya estamos de regreso. Pues ahora sí les presento a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, les recuerdo que el tema es Declaración Anual de Personas Físicas, deducciones personales, estímulos fiscales y pues alguno que otro cálculo que podamos definir o detallar a través de radio. Pero bueno, me acompañan a esta mesa el maestro Julio Ortiz Guerrero. Bienvenido, Julio. Gracias, mi amable Susi, por la invitación. Él es contador público certificado, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista fiscal por nuestra facultad, catedrático de la misma en el área fiscal y pues bueno, aparte ejerces tu profesión en forma independiente como asesor y auditor, ¿no? En las áreas de auditoría principalmente. Pues bienvenido nuevamente a esta tu casa. Gracias. Y también le damos la bienvenida a este espacio a la maestra en Derecho Administrativo y Fiscal, Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández. Bienvenida. Esta tu casa. Ella es licenciada en Contaduría, egresada de nuestra facultad, especialista también por nuestra facultad en el área fiscal, maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra de Abogados, certificada en el área fiscal por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, también es catedrática de nuestra facultad en el área fiscal, incluso es coordinadora de una de las secciones de nuestra revista Consultorio Fiscal, pues también ejerce su profesión en forma independiente, pero también está dentro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México como subrepresentante de la presidencia en el área de servicios financieros, fiscales y de comercio exterior. Además es síndico suplente del contribuyente de la administración del SAT Norte de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Es socia directora de Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal Sociedad Civil, además de autora en diversos libros y artículos especializados. Pues bueno, si les parece, pues vamos a iniciar con el tema de deducciones personales. Ya estuvimos viendo todos los ingresos de cada uno de los capítulos, inclusive Julio la semana pasada nos apoyó con el tema de los demás ingresos. Pues Deyanira, ¿qué pudieras decirnos de las deducciones personales? Bueno, pues que una vez aplicadas todas las deducciones que permite cada capítulo, nos vamos a lo que el artículo 151 nos puede dejar hacer en la declaración anual, como son los pagos por honorarios médicos, dentales, servicios hospitalarios, servicios de psicología, servicios de nutrición, todo ello requerido que sean prestados por personas con título profesional. Si abundamos un poquito más, el reglamento nos habla también de prótesis, todo lo que tiene que ver con rehabilitación, laboratorios, análisis clínicos, también estaría ahí los lentes ópticos, hasta 2,500 pesos por cada uno de los integrantes de la familia. Y aquí entrando un poquito en ese detalle de a quién deben de beneficiar los gastos médicos, las deducciones personales, en este caso sería para el propio contribuyente, los ascendientes, los descendientes, ambos en línea recta, y algo bien importante, que esas personas a su vez no reciban más allá de una UMA elevada al año. Esa parte es discutible, ¿no? Porque ahí es el tema de cuándo aplicamos UMA y cuándo aplicamos salario mínimo. Aquí la condición es, o sea, sí, todos estos conceptos que son deducibles, dijimos honorarios médicos, dentales, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, prótesis, gastos hospitalarios. En estos casos, bueno, todos estos obviamente tenemos que tener comprobantes fiscales, tienen que estar, ¿cómo tienen que estar pagados, Julio, para poder ser deducibles? En principio, bajo la regla universal tiene que ser pagado que no con efectivo, sino con cheque o transferencia bancaria. El problema es la primera parte de la historia, no nada más que estén pagados. El problema que tienes normalmente en este tipo de detalles es que la gente a veces paga, pero cuando le emiten el CFDI no indican que fueron pagados con transferencia bancaria. Entonces el emisor del comprobante se le hace fácil ponerle que fue pagado en efectivo, entonces es una discusión técnica porque tú tienes que probar, y el problema es que entonces el comprobante está mal emitido. Y el problema es que eso te enteras cuando, vamos a llamarle de alguna manera, en este momento le llevas los documentos al contador y el contador baja la información que el SAT precarga y pues de pronto el documento X
te dice que está inhabilitado, o sea, sí te dice que tienes un documento recibido, pero que no lo puedes utilizar porque trae un problema y ya no es el momento de pedir que te sustituyan el comprobante, porque entonces entra la discusión filosófica de que la cancelación de un comprobante fiscal debe ser hecha en el ejercicio o a más tardar en el momento de la famosa declaración de la persona que lo emitió. Entonces, para hacer simple el ejemplo, si son personas morales, pues ya lo emití, su cierre de declaración ya fue en marzo, y si fue por la ampliación del código de la resolución miscelánea que te da plazo hasta febrero, pues sales con la brillante idea de que dices, pues traigo una bronca porque ya no me van a cambiar el comprobante. Y entonces te inhabilitan el uso y entonces vuelves al tema formalismos que técnicamente hablando no queda claro de dónde sacamos que tienen que tener todas estas bellezas, porque si bien sí requieres el comprobante, no queda muy claro estas disposiciones de formas de pago, porque esas son características de las deducciones por capítulo, como bien planteaba Deyanira, ¿no? O sea, no está claro que que para las deducciones personales fueran aplicables. De hecho, por ahí hay un párrafo que te dice, aquí no se aplican los requisitos del capítulo 10 de las deducciones. Exacto, y entonces entras a una serie de detalles en donde podemos empezar a discutir si esto es viable o no. Pero la forma práctica no lo puedes hacer porque el sistema no te deja que tú habilites ese comprobante, y si lo metes, pues obviamente te lo echa abajo cuando vas a pedir el resumen, te dice, no, ese no pasó. Pero a ver, entonces, suponiendo que tú sí pagaste con transferencia bancaria de fondos o tarjeta de crédito, y puedes demostrar con tus estados de cuenta que así fue, y que bueno, fue un error del emisor del comprobante que no te puso bien el dato de tarjeta o lo que sea, en ese caso tú podrías pedirle que te sustituyera el comprobante y que te modificara ese dato, y lo podrías hacer ahorita. Vamos a llamarle, la facultad la tienes, el tema relevante es otra vez la discusión técnica de en qué momento ese comprobante va a estar timbrado hoy y tiene fecha de pago de hace un año, llamémosle un año o hace un mes. Ahí el problema, si tienes que cancelar para poder sustituir, sí. Si fuera una persona física, o sea, si fuera un médico, por ejemplo, ahí sí no habría problema. Sí, porque todavía puede hacerlo. Porque todavía puede hacerlo porque es persona física. Porque lo puede hacer más tardar en abril. El problema es cuando es una persona moral, porque ahí sí la persona moral, su plazo para corregir comprobantes ya expiró el pasado lunes, ¿no? Así es. O sea, para cancelar comprobantes del año anterior. Que ahí también es otro tema, porque por un lado te dice el Código Fiscal de la Federación que pasando estos plazos tú ya no puedes cancelar comprobantes, pero luego cuando se va la infracción a la multa, te dice que la infracción es cuando tú canceles, cuando no canceles debiendo haberlo hecho, esa es una parte, o cuando canceles fuera del plazo establecido por las disposiciones fiscales. Entonces, en teoría, conforme a la infracción, pues tú podrías cometer el pecado y en teoría el SAT tendría que permitirte cometer el pecado y permitir cancelar fuera de tiempo, claro, con la consecuente multa por el monto del comprobante. En la parte práctica del 5 al 10%, ¿no? Del comprobante, de la multa. Exacto, cuando entras al portal y mandas cancelar hoy un comprobante de hace 2 años, te lo hace. Eso no. Pues no lo estaba haciendo antes. Yo no he intentado ahorita cancelar comprobantes de años anteriores. ¿Sí lo está permitiendo ya? Creo que no. Yo no estoy segura, no. Porque antes lo cerró el SAT y ese era el problema que teníamos. O sea, dices, pues tengo que hacerlo, no me queda de otra, ¿no? Me van a cobrar la multa, bueno, pues ni modo, no la pago. Pero no te lo permitían hacer, ese es el punto. No sé si ya lo hayan cambiado, ¿no? Yo lo he intentado, y sobre todo en estos casos de declaración anual, que cuando entramos a los aplicativos pues no coincide con lo que, inclusive con lo que el contribuyente ya guardó y puso el comprobante y todo perfecto, pero cuando lo vemos en el SAT pues está pagado, por ejemplo, en efectivo, y en ese momento tratar de reaccionar y hacer el cambio, yo no lo he logrado. Y en épocas pasadas, cuando se lograba la cancelación, para que se reconociera ese nuevo comprobante en los aplicativos, plataforma. Imposible. En años... Pero tú sí puedes capturar comprobantes adicionales, ¿no? Que ya el año pasado, porque creo que tampoco hace 2 se podía, sí. Ahora sí ya se agrega el comprobante y te da la advertencia. O sea, tú lo puedes hacer manualmente. Tú lo puedes hacer manual y ya le dices que, te pregunta el SAT que si de verdad estás completamente segura de que cumple con todititito los requisitos y que si es tu responsabilidad, pues adelante y lo hagas, ¿no? De todas esas circunstancias que en alguna vez he tenido,
En una de ellas, el SAT emitió, ni siquiera fue un comprobante, digamos, por una gran cantidad, simplemente por el hecho de que no coincidía y de que se metió manualmente, le dijeron al contribuyente de auditoría fiscal, a una persona física, que su declaración anual estaba mal determinado el saldo a favor, que por favor corrigiera y pagara lo conducente con la actualización y recargos, aludiendo en específico a ese comprobante que metimos de manera manual. Exacto. No sé si coincidió o en realidad es también pues por sistema que lo que metes manual ya como que no les Qué bueno, causa ahí certeza. podrías, bueno, tendrías que ver si puedes resolver esta diferencia con la autoridad, ya sea a través de los síndicos o a través de la Prodecon, que podrían ser las dos posibilidades para acercarte a la autoridad y decir, mira, pues sí lo puse, porque sí me lo sustituyeron, nada más que ya no dio tiempo de que se precargara en tu plataforma, pero yo cumplo con todos los requisitos para poder deducir, ¿no? En ese caso, Sí, ¿no? o sea, vuelves al tema, esa parte de la ley sí te lo permite, la discusión es pragmática. Y ahora se vuelve cosa de tiempos de plataformas, o sea, Sí. de cuánto tiempo tarda la plataforma de la autoridad en cargar los cambios que vas haciendo, que desafortunadamente no es tan ágil el proceso, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el problema al que te enfrentas es muy simple. Unos son problemas sistémicos por parte del SAT, en donde él te dice, pues es que si todo el mundo corrige en el último minuto, pues se vuelve muy complejo para mí. Pero el otro problema es que dices, la ley no me plantea que tú tengas que hacer eso, el que tú me des una facilidad administrativa de precargar, no quita la regla universal de yo autodetermino impuesto. O sea, no estoy obligado a salir de tu información. Entonces es un tema que en este momento no hemos litigado realmente para pedirle a los tribunales que fijen posición de qué pasa cuando el SAT su programa hace esto. Todo el mundo suponemos que entrando al litigio vas a ganar porque la autodeterminación no fue eliminada. ¿Sí? La otra es una propuesta y como tal, legalmente hablando, tú dices, yo puedo corregir lo que tú le pusiste ahí, yo se lo puedo cambiar, porque yo soy el que decide qué datos son los que van adentro, y tú no pierdes autoridad, la facultad de revisar, eso no está en discusión, pero no me puedes negar que yo pueda hacer esto. Sin embargo, lo que sí plantea Deyanira es verdad en el tema de los saldos a favor, ahí normalmente ese sí es un problema operativo donde te dicen o haces esta corrección o no te regreso el dinero, Sí. ¿no? Y en los saldos a cargo pues no hay mucha discusión. ¿Por qué? Porque entonces a ellos les tocaría probar que hiciste mal la declaración y entonces prefieren no entrar a esa discusión. Pero en los saldos a favor es tan simple como no te regreso el dinero. Sí. Ni siquiera es quitando, diciendo son 100 pesos que están mal deducidos, te doy la diferencia, que es lo que hacen en los casos de otras devoluciones. Aquí olímpicamente todo el saldo no te lo regresan. Y es que además tienen otro problema. Por ejemplo, si se trata de una sustitución de un CFDI de nómina, pues es cosa de días, ¿no? O sea, de que se corrija el CFDI, lo cambies. A final de cuentas, como el dato que toma es el dato de la fecha de pago, se va a acumular en esa fecha de pago, no importa cuándo lo timbres. En los complementos de pago sucede lo mismo, no importa cuándo lo hagas, ahorita puedes hacer un complemento de pago de enero de 2023 y sin embargo no estás cancelando nada y sin embargo se va a cargar en el repositorio en la fecha de pago, ¿no? Sí. Pero el problema es que creo yo que todavía no resuelven el tema del estándar genérico y de la sustitución del estándar genérico, porque si existiera una fecha de transacción en el comprobante similar a la fecha de pago de la nómina, similar a de pago en la nómina o a la fecha de pago del complemento, pues el programa cargaría los CFDI sustitutos en el momento en que se corrigían, porque vamos a suponer que lo hubieras hecho no ahorita, te das cuenta en enero, o bueno, te das cuenta en cualquier momento que el comprobante estaba mal y a final de cuentas te lo sustituyen. Si no te lo sustituyeron dentro del 2023, que es el ejercicio de la declaración, que se hubiera hecho en los primeros días de 2024, ya por ese hecho, el programa, la plataforma del SAT no lo va a acumular, aunque esté todo correcto y sustituido y se haya pues ya subsanado el error, ¿no? Pero el problema es que mientras no tengan una fecha similar a la que se maneja en el CFDI de nómina o en el complemento de pago,
pues da igual que lo corrijas. A final de cuentas, la plataforma nunca va a reconocer que el CFDI sustituye efectivamente a un comprobante de una operación que ocurrió en el año anterior, ¿no? Entonces, me parece que sigue siendo también un error de diseño de los comprobantes fiscales, ¿no? Sí, quería comentar que en esta misma tónica, el 185, que es estímulo fiscal, y que permite, que son los planes a retiro, ¿no? Planes personales ahorro, de estímulos retiro. al ahorro, ¿no? Así es, para Ajá. estimular el ahorro. Pues claramente la redacción del artículo dice que puede ser en el ejercicio por el cual Sí. presentas la declaración o el ejercicio siguiente. Entonces ahí podría tener el comprobante, y sí tuve ese caso. El 2024 tenía el comprobante, evidentemente no venía, evidentemente en su caso apareció al siguiente año, pero se puede aplicar en el ejercicio por el que ya pasó, que sería el único caso, creo yo, que así. Pero ahí sí está plasmado en la ley perfectamente, ¿no? Y sin embargo, también hay que agregarlo y también hay que aclararle a la autoridad sí corresponde a 2024, sí lo quiero deducir en 2023 porque es un estímulo fiscal y como tal así me lo permite, no rebasé el límite de los 152,000, aquí está mi plan personal, aquí está mi comprobante, todo va perfecto, pero es motivo también de aclaración, de motivo de que pues el cliente, el contribuyente se altera, se preocupa. Y no lo digo porque sea una planeación, que sea lo que ahorita podrían estar haciendo los que salen a pagar en su declaración anual 2023. Pero no está prohibida. Pero no está prohibida. O sea, pero No es es que es nada exactamente ilegal. la razón por la que te aceptan en comprobante al año siguiente, es porque la toma de la decisión la haces cuando ves cuánto te cuesta pagar. Y es legal. Y es en ese momento dices, tomo la Claro. decisión de que en lugar de pagar el impuesto, mando el dinero a la cuenta de ahorros, y cuando yo retire el dinero, pues ya vemos cómo nos toca el asunto. Así ¿no? es. Entonces, está previsto por el estímulo fiscal, entonces son dos momentos en los que puedes tomar la decisión. Claro. Los que son muy planeadores, pues lo saben antes de cerrar el ejercicio, y los que son como todos, que en el momento que el contador dice, sale tanto dinero a pagar, empiezas a, ¿qué posibilidades tengo de hacer otra cosa que permita bajar la tasa impositiva? ¿No? Y entonces, en ese momento haces estas cosas. Ahí me parece que lo que tú planteas es correcto. El problema que traemos es de diseño institucional en términos de cómo diseñamos primero el CFDI, y segundo lugar, que toda la carga se la dejan al emisor en lugar de que el pagador, que es el que sale, sufre las consecuencias de que el emisor haga malas cosas, ¿sí? Yo la única facultad que tengo es autorizar cancelaciones, y dices, no suena. Se supone que el tipo que sale perjudicado cuando un comprobante está mal emitido no es el emisor, porque el emisor lo que hace es simplemente acumula lo que le toca que acumular, paga la multa que tenga que pagar si lo metió extemporáneo por alguna causa, pero yo soy el que sale perjudicado, porque entonces yo no puedo tomar mis las facilidades o las deducciones que me da la ley. Y eso es algo que no hemos podido convencer a la autoridad de que el tipo que debiera de poder corregir el asunto es la persona que recibe el comprobante, no la que lo emite, porque esto es todo un lío el asunto, y esto nos ha creado N problemas, ¿no? Pero no con es el todo tema. y el mecanismo de conciliación que generó, que diseñó la autoridad en reglas de miscelánea, donde si el emisor no te hace el comprobante, no te lo quiero cambiar o corregir, pues tú puedes acudir al SAT y pues a ver, yo he usado el mecanismo de conciliación y te dicen, pues no quiso y se acabó. O sea, ese si yo que soy cualquier mortal, no puedo lograr que el emisor haga el cambio, tú estoy acudiendo a ti, autoridad, para que lo convenzas de que me haga el cambio, y ni a ti te hace caso, y yo qué hago, ¿no? Exacto. También ahí, bueno, recordar que podemos acudir también para estas cuestiones, podemos utilizar el método, el método de conciliación que creó la autoridad, el de quejas, que también es otra, puedo quejarme por de que no me emitió el comprobante, o no me lo hizo denuncias. correcto, etcétera, unas denuncias y quejas a través del canal de denuncias y quejas, o puedo también acudir a la PRODECON, ¿no? Que sería otra posibilidad. Entonces, ahí pues yo creo que a lo mejor acudir a la PRODECON, porque a final de cuentas, pues ahí llama a la autoridad, y si no acude, pues bueno, también la puede sancionar.
pero pues también tienen muchas salidas en ese sentido la autoridad, pero a lo mejor puede ser más fuerte la autoridad hasta en de ese las sentido. aseguradoras, porque sabes, en un tiempo estas pólizas que de alguna manera ya con tiempo, como dice el maestro, ya planeamos y vemos y con tiempo pedir a la aseguradora las opciones, y resulta que sí, en términos del 185 de la ley del impuesto sobre la renta, y resulta que cuando emiten la póliza, que lo vemos posiblemente hasta que estamos en el aplicativo, le puso seguro de vida y no le puso plan personal de retiro, y ahí vamos con la aseguradora, oye, pero quedamos el contrato, te pedimos, etcétera. Entonces dependemos de tantas cosas para poder optimizar a veces que ahora el sí, impuesto. que ahora ya quedó, que será un par de años que se creó un registro de las instituciones que manejan estos planes personales de retiro, y ahora tienen que estar registradas en un aplicativo que creó el SAT. Sí. Y nosotros reforma, ¿no? Del sí, año fue pasado. hace 2 años, si no mal recuerdo, y bueno, y ahora en este sentido pues nosotros tenemos que validar que esas aportaciones las hicimos a una institución que está ahí registrada y cuyo registro está vigente, ¿no? Pero por eso el tema original que ella plantea, todo va bien si esa aseguradora, aparte de registrarse, te emite correctamente el documento. Y el comprobante Porque si ella está registrada, pero emite mal el documento, tú dices, yo que soy el sancionado, soy el que tiene el problema, yo no puedo ejercer mis derechos porque un tercero, que es en este caso la aseguradora, no es que no esté registrada, es que no emitió el documento adecuadamente. Ese es el gran tema de la discusión con la autoridad de quién debe emitir cuando hay errores, cómo puedes obligar al emisor a que te corrija la información, ¿no? Y volvemos a estos mecanismos que planteas, todos son de buena voluntad. No ves el acto de autoridad donde la autoridad dice, no, usted tiene la obligación de hacer esto y lo hace porque yo soy ahí no se ve la fuerza del Estado, pero a ver, para que te cobren el crédito a ti por no tener el comprobante deducible, pues ahí sí va a estar la fuerza del Estado en todo su esplendor. Claro. Bueno, pues tenemos varias preguntas, varios comentarios de nuestro público, pero tenemos una pausa. Vamos a escuchar nuestra cápsula del contenido de nuestra revista Consultorio Fiscal, que acaba de salir a la venta. Y bueno, y regresando comentamos todas estas inquietudes de nuestro público. Claro. En su edición 831, correspondiente a la primera quincena de abril de 2024. Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Siguiendo con las declaraciones anuales, pero ahora de personas físicas, José Julio Solís García nos presenta nuevamente un completo artículo paso a paso con todos los detalles del aplicativo y proceso para su presentación, recomendaciones y opciones que brinda el formato del SAT, así como el uso de las herramientas digitales e inteligencia artificial para cumplir con esta obligación fiscal. Y con el mismo tema de la Declaración 2023 de Personas Físicas, Arturo Morales Armenta y Carla Gabriela Calderón Cruz nos ofrecen la primera parte de un artículo que aborda de forma precisa y puntual, a manera de preguntas y respuestas, los aspectos más relevantes a considerar para su correcto cumplimiento y llenado. Además, como siempre encontraremos otros temas no menos relevantes, como el acreditamiento en México del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, tanto por personas físicas como morales, las opciones para la activación de la firma electrónica sin acudir al SAT y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 831 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Sobre todo el 100. Bueno, pues ya estamos de regreso. Antes de continuar, vamos a hacer una pregunta para que nuestro público obtenga una suscripción digital a la revista Consultorio Fiscal. Recuerden que son 2 suscripciones las que se obsequian. Y la pregunta sería de Yanira, por favor. Que nos digan cuál es el límite para aplicar el estímulo fiscal por depósitos en cuentas para el ahorro, primas de seguro, planes relacionados con la edad, fondos de inversión. ¿Cuál es el tope?
Perfecto. Pues llámenos, recuerden que nuestros números en cabina son 55 55 36 89 89, repito, 55 55 36 89 89 y 800 505 26 88. Repito, 800 505 26 88. Pues vamos a los comentarios porque son bastantes. Nora Castillo dice, tengo saldo en contra. ¿Puedo declarar pérdidas de ejercicios anteriores para disminuirlo? ¿Y cómo lo hago? Pues sí, habría que ver de qué capítulo, ¿no? ¿De qué tipo de ingreso estamos hablando? Si es física, porque a lo mejor todavía están con los problemas de Morales. Si fuera física y viene de actividades empresariales del régimen general, lo puede aplicar y con eso pues va a optimizar. Pero solo la pérdida de ese capítulo contra las utilidades de ese capítulo, de ese ¿no? Capítulo. Muy especiales, ¿no? Las pérdidas. Son por capítulo, no son generalizadas hacia todos los ingresos, ¿no? O sea, tienes enajenación de bienes, te pasa lo mismo. Las pérdidas tienen que ir contra ingresos por conceptos, principalmente en enajenación de acciones, tienes que ir a ganancia de acciones para que puedas amortizar pérdidas. Esas se netean, ¿no? De hecho. Tienes que encontrar el impuesto para que puedas hacer esa parte de la historia. De hecho, de hecho, en personas físicas solo puede haber pérdidas en el capítulo de actividades empresariales y profesionales, en arrendamiento de inmuebles, en adquisición de bienes y en enajenación de bienes. Intereses, no es que hay, es una especie de pérdida. O sea, si la inflación es mayor que los intereses, esa pérdida se puede también aplicar. Pero, de hecho, las pérdidas del capítulo de actividades empresariales y profesionales solo se pueden aplicar contra las utilidades del mismo capítulo. Y entonces, del capítulo 3 al 9, que es arrendamiento, enajenación, adquisición, intereses, algunos casos de esos se pueden aplicar contra otros, contra esos ingresos, pero nunca se tocan ni salarios, ni actividades empresariales, ni profesionales. Se pueden mezclar las pérdidas entre los capítulos 3, arrendamiento, 4, enajenación, 5, adquisición, intereses, con algunas condiciones muy precisas establecidas en la ley, y algunas de esas pérdidas solo se pueden aplicar en el año en que se generan, como la de arrendamiento, la de adquisición de bienes, pues la misma de enajenación se parte en dos, y una parte se va contra ingresos del año y otra parte se va contra ingresos ganancias por enajenación de bienes de los 3 años siguientes, pero con una condición, ¿no? Vía un acreditamiento, pero sí se parten dos. Hay una pérdida amortizable y una pérdida acreditable, y una parte sí se va contra enajenación de bienes y otros ingresos, excepto salarios y actividades empresariales, y otra parte se puede mezclar contra otros capítulos, excepto los que ya mencionamos, pero hay condiciones muy precisas. De hecho, en enajenación de bienes solo puede haber pérdida en inmuebles y en acciones. Ninguna otra enajenación puede producir pérdidas que se puedan aplicar en la declaración anual. Paz Rivas, di una capacitación en Panamá en 2023. ¿Cómo declaro los pagos provisionales de ISR e IVA y cómo se declara en la anual? Julio. Ok, primero, en el IVA si la prestación de servicio fue en Panamá físicamente hablando, no es impuesto grabado, o sea, una operación no grabada. Causa tasa cero, ¿no? No, los no objeto. No habría fuente. Si prestas servicio, pero no son objeto porque lo haces en territorio. Ahí lo que tienes es un problema de acreditamiento del IVA. No tiene un problema de causación del IVA por la prestación del servicio. Imaginemos, para hacer simple el tema, que la persona, para dar esa capacitación, imaginemos, compró papelería en México, ¿no? Para ir a dar ese curso. Lo que le va a objetar el SAT no es que cobre el IVA al cliente. Lo que le va a cuestionar es el acreditamiento del IVA de una adquisición en México que sí trae IVA, pero que sirvió para hacer una prestación de servicios no objeto, que sería el equivalente también, ya eso en antigüedades traíamos con las exenciones, que te dice, cuando esté identificado con un ingreso exento, pues no tienes derechos de acreditamiento. Te pasa lo mismo con los no objeto, que son prestaciones de servicio fuera de territorio nacional, que es el caso que plantea. Ese es el caso del IVA. Y en el caso del impuesto sobre la renta, la regla del juego indica que primero es posible que en la fuente, que en Panamá, le hayan hecho alguna retención. Y eso lo declara hasta que viene al anual.
y en la anual tiene que hacer todo el No mecanismo es que un plantea el ingreso 5. que se incluye en pagos provisionales, ¿no? Así Se es. incluye hasta el Hasta el anual, anual. que esa es una de las que es importante, porque si no lo incluyó en pagos provisionales, que no se preocupe, porque Así es. de hecho no se incluye, sino hasta la declaración anual, y el impuesto sobre la renta, que en su caso le retuvieron, lo puede restar en su declaración Así anual. es, pero tiene Sí, que sigue checar las siendo- mecánicas de acreditamiento. Y si es residente en México, es residente en Panamá. No, porque dice, sí supongo que es Sí, residente es en de territorio México porque nacional, quiere ¿no? nacional. saber cómo la declara, ¿no? Pero Ujú. partimos del supuesto que reside, pero efectivamente si es residente en el extranjero ni siquiera es materia. Ni siquiera. Y debió haber presentado su aviso de suspensión por cambio de residencia. Sí. Que creo que también ahí hay una oportunidad, porque hay muchas irregularidades, se van, trabajan allá. Y luego Panamá, que es complicado, dicen lo que Paraíso pasa. fiscal. Lo que pasa en Panamá se queda en Panamá. Pues ya ves que no. No siempre. Ya ves que no, No, parece no, para depende. muestra una frase, Panama Papers, no, o sea, ya no puede ser así. Tengo mi duda respecto a si el servicio causa tasa cero o no es objeto, porque podría considerarse como exportación de servicios, porque es un servicio aprovechado en el extranjero, porque prestado que por ver. un residente en el país, y Pero el además que, 29 de la ley cuando del vas IVA. a tasa cero requieres haber prestado desde México el servicio para hacer tasa cero. O sea, que parcialmente lo prestó, pero si todo el servicio está fuera de México, no es un tema de tasa cero. La tasa cero es por exportación de servicios. Sí, es por exportación. Entonces, vuelvo al tema, lo que pasa es que no es exportación. Cuando tú físicamente vas a dar el curso allá, tú no estás, el servicio no lo estás exportando de México, tú lo estás prestando en el extranjero. Esos son los no objeto. Hay que por eso la distinción. Porque aquí dice que el servicio se aprueba. El 29 del último párrafo dice servicios prestados por residentes en el país que sean aprovechados en el extranjero. Pero Así bueno, es. ahí sería Ya. un tema entre tasa cero y no objeto, ¿no? Y volvemos al tema, lo único que te estorba no es el impuesto. No va a causar, ella no tenía es que haber cobrado IVA. el Eso queda claro. acreditamiento. Eso queda Aquí el claro. problema es el acreditamiento para ese tema. Bueno, aquí tenemos otro comentario de Patricia Reyes. Felicidades a la maestra de Yanira, que siempre te sigue. Gracias. Aquí no tengo quién hizo esta pregunta, pero dice, me pensioné el año pasado y pedí el CFDI a la FORE por la retención del ISR por el retiro total, pero me dieron el formato 37A y no el CFDI. No aparece el pago ni la retención en la anual. Está obligada la FORE a darme el CFDI. ¿Qué se debe hacer? Esa es una parte de la pregunta. Y luego la segunda parte dice, al pensionarme en el Infonavit había un saldo, el cual me pagaron, pero tampoco aparece en la declaración anual. ¿Lo tengo que declarar y en dónde? Pues quiero pensar que está hablando del capítulo de salarios y pues son pagos pensiones. por pensiones, jubilaciones. Si su... O sea, le dio su dinero a la FORE, y no le dieron CFDI de retenciones, es lo que está diciendo, es uno. Y luego, y que no aparece la información precargada tampoco en el aplicativo del SAT. Y luego también retiró su dinero del Infonavit, pero tampoco aparece en la declaración anual. Pregunta si lo tiene que declarar o en dónde. Ok, aquí lo que tienes son dos versiones del tema. La primera es si la pensión está exenta. Ujú. Si estuviera exenta no hay retención de impuestos y esa puede ser la causal por la que la FORE No le al dio. hacer los cálculos determinó que el ingreso que le estaba pagando matemáticamente era exento. Dice que le dieron el retiro total de la FORE. Sí, pero ahí dependes de si rebasa los Así es. famosos 15 de UMAS elevadas a la no sé qué. Puedes recibir pagos en un pago único en la Un pago pensión único y hay un haces procedimiento para el cálculo calcular exento, de la exención y grabado y Por retención. eso digo, si finalmente la FORE, que es rarísimo que no te... Es decir, cuando no te le haya pagan, emitido. ellos determinan primero si grabas o no grabas. Entonces la lógica debe ser, no estaba grabado. Entonces por ingreso exento, por eso no le está Pero dando te deben dar el CFDI de el retenciones. CFDI de la emisión del Con pago cero. asimilado. O sea, diciendo está exento y cero de impuestos. Exacto. Pero tiene que tener su Emitir, CFDI lo de tiene que retención. emitir. Pues ahí nuevamente le decimos que acuda o a la Prodecon o al a SAT para forzar a la o FORE Con- que le más bien hagan a el la CONSAR. comprobante. Yo O a la les CONSAR sugería también. La CONSAR, porque la CONSAR es la autoridad Así es. competente Las AFORES. para obligar a las AFORES a hacer la parte de las Así es. obligaciones que tienen. Y Entonces, bueno, no es lo tenemos que el otro entra tema de las aportaciones al Infonavit, que también están exentas, pero igual tendría que tener un CFDI de retenciones para amparar ese depósito en su cuenta bancaria, ¿no? Y Exacto. si no hubo CFDI, por eso no lo ve en la declaración tampoco. No está, no O sea, tiene el la Infonavit no Así lo es. genera. Y en Infonavit tienes mucho problema de eso, ¿eh? O sea, el Seguro Social ya logró implementar la parte
El ISSSTE todavía ya anda bateando medio por momentos bien y mal, pero el Seguro Social es el único que sí tiene que en estos pagos de jubilaciones y regresos de dinero, sí trae todo el mecanismo armado. El Infonavit es un lío porque es un asunto en donde una parte del dinero la va a mandar a la pensión, cuando optas por el viejo sistema de pensionarse, y la otra parte te regresa lo que nunca debe formar parte de la pensión, que son algunos años en donde la ley dice que no, que ese dinero se le tiene que reintegrar al trabajador. Esa parte, el Infonavit todavía no crea implementaciones de CFDIs, y ese es el problema, no tanto que no tenga el dato. Así es. Porque tiene el dato y te lo paga, pero lo que no hace es emitir el comprobante. Así es. Pues tenemos saludos de Ana Luisa Torres Cabrera, S. Teotihuacán GF, Milla Arufe Asesores Fiscales, Enrique Camaleón de Oro, saludos a Deyanira, tomó clases contigo. Alejandro Méndez Barbosa, desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, gracias. Alejandro Figueroa Cruz. Francisco Prado dice: los CFDIs de nómina por los que supuestamente no se enteró el impuesto retenido, no es fácil que el empleado haga que se corrija. O sea, no sé si está refiriendo a que el patrón no pagó el impuesto. Aparentemente. Si es eso, son dos temas distintos. El CFDI como tal te sirve como impuesto retenido. Sí, porque el SAT no analiza si el patrón pagó o no pagó el impuesto. Son dos etapas diferentes. Y otra es cuando ya entras a la revisión del anual. Ahí sí te pueden cuestionar que el patrón no pagó y no te quieren hacer acreditable lo que traes en CFDI. Eso sí puede ser, pero el CFDI tú lo acreditas en cuanto tienes el CFDI. Independientemente de que el patrón haya pagado o no haya pagado el impuesto, no es imputable a ti y puedes pelear el derecho de acreditamiento. Así es. Rosalba Pérez López dice: buenas tardes, maestros, muy buen tema. Estoy tratando de elaborar declaración de sueldos y reciclo. No carga el reciclo, aunque lo hubiera elegido, y me marca error en el internet. ¿Tengo que elaborar 2 declaraciones o se pueden las 2 actividades en una sola declaración? Gracias. Serían 2 declaraciones, sería una declaración con 2 capítulos, el de salarios, el de reciclo. En reciclo además no le va a permitir aplicar deducciones personales ni nada, en el de salario sí, y lo único que pasaría es que si sale a pagar va a haber 2 líneas de captura. Si saliera a pagar en reciclo, su línea de captura por reciclo, y si saliera a pagar en salarios, su línea de captura en salarios. ¿Puede compensar uno contra otro? No. En la misma declaración no se permite. Pero podrías mandar primero la normal de salarios con saldo a favor y luego la complementaria de ya incluyendo la obligación no presentada de reciclo. Sí, habría que hacer algunos, pues no debería delimitarnos los aplicativos, pero como digo, porque antes se hacía así, ¿sí? en algunos, no recuerdo qué capítulos había, pues creo que con acciones precisamente, que si tú tenías enajenación de acciones y tenías que pagar, pero tenías saldo a favor en tus demás capítulos, porque no se mezclan, porque todo lo que es enajenación de acciones que cotizan en bolsa, pues esa parte es totalmente separado de los demás ingresos, pues se podía hacer esto, pero bueno, si no, pues que paguen el reciclo, que paguen lo que tengan que pagar y ya, pero si tuvieras saldo a favor en esa anual, para este año podría compensarse. Debiera poderlo compensar. El problema es si el aplicativo lo va a dejar. No, digo, sí te deja hacer compensaciones contra reciclo, pero en pagos mensuales. Sí, en los pagos sí, en la anual no, pero vamos a suponer que en la anual no. Vamos a suponer que en la anual no. Por eso te quedarías con el saldo a favor y te irías por mecánica de devolución o compensación. Y el otro es que la compensación en renta requiere, si bien Código Fiscal te prevé que es impuesto sobre la renta universal, llamémosle, de alguna manera, no importa en qué capítulo es que te sale a pagar, y si traes a favor tienes derechos de compensación contra ISR universal. El problema que traes es práctico. Si el sistema no te deja compensar, no, pero sí deja, habrá que analizar. Sí deja. Pero bueno, es que digo, a final de cuentas el tema del reciclo fue un tema muy especial, porque digo, si consideras una persona que antes tenía salarios, rentas, honorarios, y hoy por hoy tiene salarios y reciclo, antes pues pagaba un montonal de impuestos porque acumulaba todo y se iba a la tarifa y demás, y ahora resulta que pues, tiene salarios donde aplicas deducciones personales
y resulta que ahí generas saldo a favor y tienes por el otro lado reciclo que a lo mejor ya pagaste el impuesto porque sería puede haber muy pocas variaciones contra el anual. Entonces pues te sale tu saldo a favor y dices, bueno, para el año siguiente, aparte de que pagaste mucho menos, porque ya no acumulas, porque la tasa de reciclo aparte es muy baja, tienes pues saldos a favor que incluso pasa todo el año y no te lo acabas, ¿no? Sí, suele pasar con esos. Entonces es mucho el efecto del reciclo en ese caso, ¿no? Bueno, tenemos algunas respuestas de Alejandro Méndez Barbosa, etcétera, que ya decidirá nuestra producción si aceptan las respuestas por Facebook, porque originalmente aceptan únicamente las de llamadas telefónicas. Y bueno, por llamada telefónica tenemos de Patricia Reyes una respuesta que dice que es el 10% de los ingresos acumulables de los contribuyentes en el ejercicio y que dichas aportaciones no deben rebasar 5 UMAS del año, que serían 189,222. ¿Es correcta la respuesta, sí o no? De la pregunta 185. que hicimos. La respuesta no es correcta, ¿no? Creo que no. se le fueron ahí dos. Pero bueno, detalles. entonces no es correcta. Patricia, quedamos pendientes. Y tenemos una respuesta de Adriana Almaraz, que es correcta. No la voy a decir porque falta todavía una suscripción, pero Adriana Almaraz contestó, al que le mando un saludo, contestó correctamente. Tenemos otros saludos y comentarios. Olivia Santillán. Hola, buena tarde. Cuando los laboratorios facturan como gastos médicos, ¿se vale deducirlos? Laboratorios como gasto médico, pues sí, porque se entra dentro del concepto, de hecho la ley en la fracción primera donde habla de honorarios médicos, dentales, el reglamento dice, bueno, esto incluye, y dice, también está lo de los laboratorios, prótesis, enfermeras, aparatos para rehabilitación. Ajá, solo en el caso de las medicinas, recordar que pues las medicinas como tal, ¿no? A menos que vengan una factura de hospital, ¿no? Como tal, ¿no? Luego... dice Luis R. García, si los estudios clínicos para efectos fiscales no está respondiendo, sí es correcto. Olivia Santillán, si un contribuyente tiene ingresos en España, mitad del año 2023, y en México la otra mitad, ¿qué le corresponde meter en la declaración anual de México? Primero tiene que definir en dónde es residente fiscal. Sí. Porque él pudo tomar la decisión de ser residente fiscal en España o pudo decidir que la residencia fiscal la tiene en México. Si no tomó ninguna decisión, por regla del código, él por la nacionalidad es residente en México. Y entonces tiene que hacer acumulación mundial en México. O sea, le paga el impuesto en España, debió pagar el impuesto como residente en el extranjero. Toma el impuesto que pagó en España y se lo trae a México y acumula el ingreso en México y hace mecánicas de acreditamiento con base en la 6 del ISR. Sí. 5, ¿no? 5. Dice Roberto Aguilar, ¿qué pasa si una persona física trabajó desde México y le transfieren desde Inglaterra? Aquí la pregunta no es cómo trabaja, es decir, volvemos al mismo planteamiento. ¿Puedo ser un empleado ahora con ese asunto de teletrabajo? O puede ser honorarios, ¿no? O actividad empresarial, todo dependerá del tipo de servicio que le esté prestando al extranjero. Entonces tendrá que haberse ubicado primero cómo fue, independientemente que a lo mejor los extranjeros no le están pidiendo comprobante, él debió generar los comprobantes cada vez que le pagaron. Y las declaraciones, si fueran tuvo que haber hecho él primero definir qué tipo de servicio da para decir, es salario porque me contrataron como empleado. Segundo, no, los señores me dieron tratamiento de honorarios o me dieron tratamiento de actividad empresarial, porque no sabemos qué tipo de actividad pueden hacerse ahora con el teletrabajo. A distancia. A distancia hay que trabajar muy fuerte con ese tipo de temas, pero él debió haber definido eso en el momento que recibió los pagos. Es muy común ahora, porque hay gente que vive en cualquier parte del mundo, se la pasa viajando todo el año y es empleado de X, Y, Z, y quién sabe dónde, ¿no? Exacto. Dice, y obviamente si son honorarios, pues no causa IVA, ¿no? Porque sería exportación. Martínez Reséndiz David, es el título 7 de la ley del impuesto sobre... ya no voy a decir la respuesta. Ya les dije que eso, lo de Facebook, ya decidirá la producción si les dan la suscripción o no. Dice Roberto Aguilar, y dice que... ¿Qué pasa cuando no timbran todo el año? Es el mismo de que le pagan desde Inglaterra y que no, pues no está timbrado los pagos que recibió. Tienes dos temas ahí. Una cosa es tu incumplimiento de la ley, te lo pidan o no, tú tienes la obligación de expedir comprobantes.
Ese es un primer tema, excepto en salarios, porque en salarios tú no, a menos que te retengan ellos, ¿no? En segundo lugar, si no es de ese tipo, eso no quiere decir que el ingreso esté exento. El día que te revisara el SAT contra las cuentas bancarias, va a decirte, compañero, esto de dónde, y te va a cobrar los impuestos que no pagaste oportunamente, independientemente que hayas no expedido el comprobante. Sí, la discrepancia fiscal le pegaría. Juana Ríos Flores. Si tengo un comprobante de gastos médicos, pero el proveedor en el comprobante puso en régimen fiscal actividad empresarial y profesional y no sueldos y salarios, ¿puedo incluirlo o definitivamente no? Puso actividad empresarial o sea, ella tributa en salarios, ella percibe ingresos por salarios, pero le pusieron actividades empresariales y profesionales en su régimen, que se me hace raro, porque no, en teoría no puedes timbrar, no debió haberlo permitido, a menos que ella no sepa que tiene la actividad inscrita, a lo mejor. Y si la tiene inscrita, bueno, tiene que llenar por lo menos en ceros, ¿no? que revise su constancia de situación fiscal, ¿no? Y que pues lo deduzca, digo, pero sobre todo es que raro, vea el régimen, ¿no? Se me hace raro porque generalmente no te deja timbrar cuando el régimen que le diste es incorrecto. No es correcto. Y bueno, Ludicael Santillán dice, excelente programa, admiración y respeto. Y bueno, nos manda saludos. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el tema porque no hemos podido pasar de la fracción primera, que ya hemos comentado varias cosas, pero en realidad no hemos podido pasar de la fracción primera del artículo 151. Bueno, a ver, estos honorarios médicos obviamente están limitados y todas las deducciones personales tienen un límite, que ya lo mencionaron, ¿no? El menor entre 5 UMAS o el 15% de los ingresos acumulables. Se excluyen de estos límites, lo cual es muy valioso, los donativos, el estímulo fiscal del 185, de la fracción primera, aquellos gastos médicos que hayan sido por motivo de incapacidad, con una discapacidad de más del 50% y que además estén amparados con algo que haya emitido una institución de salud pública. Y fuera de ello, pues todos van con la limitante, lo que sea menor, que es lo peor, ¿no? No es lo que te convenga. Que bueno, la única diferencia para las personas que tienen estos certificados de incapacidad es esa, ¿no? Que ellos no entran, los gastos que hagan no entran al límite que marca la ley para las demás personas físicas. Exacto. Salvo eso, las deducciones personales en este renglón son exactamente las mismas, ¿no? Después tenemos los gastos de funeral. Regresando al tema anterior que tiene que ver también con esta fracción 2, decíamos, a veces no es tan fácil decir si aplica UMA o salario mínimo. Hablando, por ejemplo, de las personas con relación a las cuales puedes hacer los gastos médicos, dentales, hospitalarios o los gastos de funeral. Dice que es el cónyuge, los ascendientes o descendientes en línea recta. Y dice que con la condición de que no ganen más del salario mínimo. Ahí podríamos hablar, ahí me queda la duda de si realmente podemos hablar de UMA para ese caso, dado que los salarios, el mínimo, pues es el salario mínimo, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí la lo medición discutiría. de salario, cuando hablamos de salario ya lo definió la Corte, en términos de esto es, cuando estamos hablando del cálculo del salario, no estamos a discusión, no es UMA. Es salario. Es salario. Entonces, y otra cosa es cuando sea un indicador para efectos fiscales. Pues sí. Es que es un parámetro de lo mínimo que podría ganar una persona, o más bien, que si gana eso, no tiene derecho a que el otro deduzca por él. Ajá. Porque si gana más de eso, ¿no? Así es, por eso. Entonces, si él ya tiene ingresos por salarios que rebasan el salario mínimo, en automático la regla es porque ahí la UMA sí queda a deber en relación al salario. Así es. Sí, por eso digo, yo creo que tendría que ser que gane por lo menos el salario mínimo, ¿no? Y la exención que sea. Ahora es el equivalente, no necesariamente que perciba ingresos por salario, sino que es el equivalente, es un parámetro, ¿no? Un parámetro, porque se supone que él en su régimen tendría obligación de presentar su declaración. En su caso. Y esa persona podría deducir los gastos, ¿no? Así es. Pero yo creo que ahí sí sería salario mínimo en ese caso. Pero bueno, entonces. El que reciba sí es el cónyuge o la cónyuge, ascendiente o descendiente en línea recta, si gana más del equivalente a un salario mínimo anual, el contribuyente no puede deducir sus gastos médicos, dentales, hospitalarios y tiene que deducir el otro, ¿no? El cónyuge o el ascendiente o descendiente en línea recta, ¿no? En ese caso. Cosa que no pasa
en la parte, cuando hablamos de un seguro de gastos médicos, porque no hace referencia a esa fracción primera. Entonces ahí saldría de la obligatoriedad de que quien sea beneficiario del seguro de gastos médicos puede ganar más allá de, sí, ahí no importa, del ¿no? salario, En ese caso. Bueno, luego tenemos los gastos de funeral, que también es así, dice los gastos funerales, que dice que no excedan, ahí podríamos decir de una UMA, O sea, dice que no excedan del salario mínimo general, pero podríamos decir que no excedan de una UMA elevada al año, dice efectuadas por, para las personas que se señalan, o sea, cónyuges, ascendientes, en línea recta, siempre y cuando no ganen más de un salario mínimo elevado al año, ¿no? Luego los donativos onerosos, no onerosos ni remunerativos, que sean a donatarias autorizadas o al gobierno, en otras palabras. ¿Ahí cuál es el límite? Hasta el 7% de tu ingreso. de los ingresos acumulables Del año anterior, antes de aplicar deducciones autorizadas, Deducciones personales. Y es importante aclarar que es ingreso acumulable. No es ingreso percibido principalmente por los que tienen honorarios y actividades empresariales, porque ahí tienes dos secciones. Una es el ingreso en la sección, luego tienes las deducciones y lo que se acumule es la utilidad gravable. Sí. Y entonces la limitación del 7 está en relación a esa utilidad acumulable y no en relación al ingreso. Como tal. Porque entonces esos sí son dos parámetros diferentes. Sí, y muy disparados. Se podrían llegar a ser muy disparados, efectivamente. Bueno, luego los intereses reales pagados por créditos hipotecarios, siempre y cuando el crédito no exceda de 750,000 unidades de inversión. Y en este caso estamos hablando de un crédito que si se los otorgaron el año pasado, pues estaríamos hablando entre 5,354,000 y 5,587,000 más o menos, ¿no? Así es. Y dice de los créditos, o sea, pueden ser 2 créditos para una sola casa. Ajá, sí, aunque dice que habla de la casa habitación del contribuyente, ¿no? Que nada más es una. Aparentemente, pero es ¿no? importante aclarar el tema de que no puedes tener más de una casa, Porque ese es un tema que la gente de pronto, para hacer simple el ejemplo, tiene una casa en México, hizo la deducción de los intereses en los años pasados y ya este año 23 va y compra una casa en Morelos. Con otro crédito. Ajá. Con otro crédito y tú le dices, nada más que ya cuando el SAT localice que tú dices que tienes 2 casas, te va a mandar decir, espérate, no puedes deducir el de 2 casas, nada más tienes derecho a los intereses de una sola casa. Bueno. De acuerdo, hay que tener cuidado con eso. Sí, es muy bueno. Luego perdón, inclusive los de Infonavit, que también esos también como deducción. Bueno, dice las aportaciones, la fracción quinta, las aportaciones complementarias de retiro en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro o a las cuentas personales para el ahorro, que ya de alguna manera lo mencionamos. Ahí el tope, ¿cuál es? Porque ese es un tope especial, ¿no? Sí, el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente sin que dichas aportaciones excedan a 5 salarios mínimos, UMAS en este caso, del contribuyente elevado al año. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, nada más quedaron pendientes los seguros de gastos médicos mayores, gastos médicos, y gastos de transporte escolar obligatorio. Nos faltaban también las colegiaturas, ¿no? Pero bueno. El estímulo colegiatura es muy poquito, pero sigue vigente. Y ya se nos acabó el tiempo. Pues el muchas gracias, Deyanira, muchas gracias, Julio. El tiempo nunca es suficiente. Para la invitación. Muy a gusto platicamos. Bueno, les recordamos que la próxima semana vamos a hablar del tema carta aporte. Esta fue una coproducción por nuestra facultad, su director, el doctor Armando Tomé González, y por Radio UNAM, su director Benito Taibo. Por la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alma Villegas y Pablo Santiago. Con un agradecimiento especial a Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAED. Pues nos vemos mañana también por televisión con el tema de la nueva forma de declarar el IVA vigente a partir de este año. Pues muchas gracias, tenemos una cita la próxima semana. Consultorio Fiscal. Radio.